El número permaneció en mi pantalla durante mucho tiempo antes de que me permitiera creérmelo. 10.500.000 dólares. Había actualizado la página 3 veces. Mis manos temblaban tanto que derribé mi taza de café del escritorio, y solo la observé caer en cámara lenta. La vi romperse en el suelo de madera. Y no me moví para recogerla. Simplemente me quedé allí, mirando ese número. Y por primera vez en 11 años, empecé a llorar. No porque estuviera triste, sino porque había terminado. Terminé con los días de 18 horas. Terminé con las cenas de ramen mientras mi flota logística corría rutas que yo estaba demasiado exhausta para rastrear. Terminé con ser la invisible, la hija que trabajaba mientras los demás vivían. Me llamo Elena. Tenía 34 años y acababa de vender mi empresa por más dinero del que toda mi familia había visto jamás, juntos. Y lo primero que quise hacer fue llamar a mi madre y a mi hermana y decirles que éramos libres. Ese instinto, ese reflejo, es lo que quiero que notes, porque revela quién era antes de ese día y que estaba a punto de aprender. Levanté mi teléfono y comencé a marcar el número de mi madre. En ese momento, Julian se sentó a mi lado. Mi esposo no se veía como esperaba. Esperaba emoción, quizá incluso la misma incredulidad que yo sentía. En cambio, su rostro estaba completamente sereno, calmado de una manera deliberada, como un hombre que ya había pensado en algo que yo aún no comprendía. Puso su mano suavemente sobre mi teléfono, y me miró durante un largo momento antes de hablar. Llámales, dijo. Pero diles que la empresa se perdió, que el dinero está congelado en una demanda de patentes y que estás en bancarrota. Diles que no te queda un centavo. Lo miré. Pensé que bromeaba. La sonrisa que esperaba nunca llegó. Confía en mí, dijo. Una sola conversación. Eso es todo lo que pido. Deja que la verdad salga antes de entregar nada. Había estado con Julian 6 años. En 6 años, nunca me había fallado. Él fue quien creyó en mi idea logística antes de que tuviera nombre. Quien se sentó frente a mí en un diner a medianoche, dibujando mapas de rutas en servilletas cuando yo tenía exactamente $400 en mi cuenta. Había ganado cada gramo de la confianza que sostenía en ese momento. Así que presioné el altavoz con un dedo tembloroso, y le conté a mi madre y a mi hermana que lo había perdido todo. Lo que ocurrió después es la parte de esta historia que quiero que escuches realmente. No solo los hechos, sino la sensación, como toda una vida de suposiciones puede desmoronarse en menos de 60 segundos. Mi madre, Yvonne, no preguntó si estaba bien. No dijo vuelve a casa, cariño. No dijo lo resolveremos juntas. No dijo nada que una madre deba decir cuando su hija la llama en crisis. Después de un silencio que duró lo suficiente para confirmar mis peores temores, preguntó si mi nombre seguía en la escritura del chalet familiar. Necesito saberlo, dijo, su voz cambiando de cálida a empresarial. Por si el banco viene por la propiedad a causa de tus errores. Esa fue su palabra, errores. Una década de mi vida comprimida en algo que sonaba a fallar en una operación matemática. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. Un mensaje de mi hermana Siena. Ni pienses en pedir quedarte aquí. Mi novio no hace caridad. Lo leí 2 veces. Puse el teléfono boca abajo sobre el escritorio y, por primera vez, entendí exactamente por qué Julian me había pedido hacer esa llamada. Durante los siguientes 3 días, dejé de ser hija y me convertí en investigadora. Revisé mis registros bancarios, no para contar lo que tenía, sino para entender lo que había dado. La pista de papel era paciente y condenatoria. $60.000 para la boda de Siena. Un evento de destino con pastel de 5 pisos y vestido personalizado que me había mostrado en Pinterest con una nota. Este es el indicado, Elena. Este es mi sueño. El matrimonio duró 6 meses. La deuda quedó conmigo 3 años. $15.000 para el techo de mi madre. Los transferí un martes. El sábado siguiente, Julian encontró fotos en sus redes sociales. Yvonne en la cubierta de un crucero de lujo en algún lugar del Mediterráneo. Una copa de champán en la mano, el sol de la tarde convirtiendo el agua en oro detrás de ella. Nunca había arreglado el techo. Yo había financiado unas vacaciones que nunca mencionó. Luego vinieron los pagos menores. Seguro de coche, servicios, rescates solo hasta el próximo mes que nunca tenían un próximo mes. Había estado manejando un sistema de bienestar privado para mi familia durante una década. Y lo llamaba amor. Lo que empezaba a entender era que ellos nunca lo llamaron así. Para ellos, yo era infraestructura. Un recurso con cara familiar. Y en el momento en que les dije que el recurso se había agotado,
No lloraron a la hija o hermana. Empezaron a buscar el suministro de respaldo. El tercer día, conduje a la casa de mi madre con un hoodie universitario descolorido y jeans de donación. Necesitaba verlo con mis propios ojos, lo que quedaba de la familia que había pasado toda mi vida tratando de ganar. La entrada me habló antes de que llegara a la puerta. El coche de Siena, aquel en el que yo había hecho el pago inicial, estaba estacionado como si viviera allí. Un camión descargaba un juego de comedor de mármol para el patio trasero. Dentro, la cocina olía a bistec caro con mantequilla de ajo. Siena estaba en la mesa con el abrigo de cachemir de $4,000 que le había dado en Navidad. Me miró como se mira a alguien que ya no merece cortesía. Empujó un plato de cortezas de pan secas y me dijo que podía quedármelas porque, y quiero que recuerdes esta línea, servir es como la estética de la bancarrota. Me senté. Parecía derrotada. Interpreté cada nota del papel que Julian y yo habíamos ensayado. Luego dejé mi iPad en el mostrador, con un documento brillante en la pantalla, Offshore Recovery Confidential. Dije que necesitaba ir al baño a lavarme. Salí y, desde el pasillo, entre la rendija de la puerta, observé. No esperaron siquiera a que la puerta del baño se cerrara. Yvonne y Siena se acercaron al iPad como personas que creen que algo ya les pertenece. No había preocupación en sus rostros. Sus ojos brillaban con ese brillo depredador que aparece cuando alguien cree haber encontrado un atajo al dinero que merece. Fotografiaron cada página con sus teléfonos, susurrando rápido, calculando ya su parte. Creían que habían descubierto mi secreto, que yo les había escondido dinero. No sabían que cada toque en esa pantalla se estaba grabando en un dispositivo sincronizado en nuestra oficina, donde Julian las observaba tranquilamente mientras nos entregaban todo lo que necesitábamos. Lo que Julian vio en esa pantalla sincronizada a la mañana siguiente cambió la naturaleza de todo. Siena no solo revisaba archivos, había navegado al sitio del IRS y escrito una frase específica en la barra de búsqueda. IRS Whistleblower Reward Form 211. Para los que no lo saben, es un programa que premia a quienes denuncian fraude fiscal, pudiendo recibir hasta el 30% de lo recuperado. Siena había hecho los cálculos. Si convencía al IRS de que el archivo Offshore Recovery representaba ingresos ocultos, sin impuestos, 10 millones. Su corte podría superar los 3 millones. Estaba lista para denunciarme ante la Federación, incluso encarcelarme, si eso significaba conservar su abrigo y sus cenas de lujo. Julian no se enfadó. Solo tomó su teléfono y llamó a un hombre llamado M.R. Vance, un consultor financiero especializado, como él dijo, en activos tóxicos. Yvonne, una mujer que había pasado 30 años sobreviviendo con la creencia de que la firma correcta podía abrir la puerta correcta, agarró un bolígrafo sin leer una sola palabra de la letra pequeña. Firmó una declaración legal bajo pena de perjurio, confirmándose a sí misma como directora activa y única oficial de control de una empresa que se estaba hundiendo bajo $2,100,000 de deuda. Creyó que estaba firmando para entrar en mi fortuna. En realidad, acababa de firmar la peor decisión financiera de su vida. 2 días después, Julian les envió un aviso formal. La distribución final de activos se llevaría a cabo en un almacén privado. Usó exactamente ese tipo de lenguaje oficial, frío y preciso, que hace creer a la gente que está a punto de recibir lo que le corresponde. Llegaron vestidas para la ocasión, Yvonne con sus mejores perlas, Siena con un portafolio de diseñador bajo el brazo, como si asistiera a un cierre bancario. Caminaron por ese pasillo como mujeres que ya habían decidido cómo gastarían el dinero. Yo estaba al final del corredor, con Julian a mi lado, y junto a mí, el señor Henderson, un oficial senior de recuperación del banco. Yvonne ni siquiera miró mi cara y sonrió a Henderson. Le dijo que estaba allí para reclamar su interés en los fondos offshore que había reportado. Lo dijo como algo que había ensayado frente al espejo. Henderson no sonrió. Sacó de su maletín un grueso paquete de documentos legales encuadernados en azul, y le pidió a mi madre que confirmara la firma en la declaración que había firmado 48 horas antes, aquella en la que juraba que era directora activa y única oficial de control. Yvonne asintió entusiasmada. Prácticamente brillaba. La expresión de Henderson no cambió. Le dijo que al reactivar legalmente su estatus como directora, había asumido plena responsabilidad personal por los $2,100,000 en préstamos en mora y impuestos sobre la propiedad impagos, con efecto inmediato. El silencio que siguió fue lo más ruidoso que he escuchado en mi vida. Observé la mano de mi madre subir a su garganta. Vi sus dedos cerrarse alrededor de las perlas.
Vi la cara de Siena pasar de expectante a vacía, a algo que solo puedo describir como el horror específico de darse cuenta de que el suelo sobre el que estabas nunca fue sólido. No habían encontrado mi fortuna. Habían reclamado mi deuda, y el banco ya se movía para liquidarla. 48 horas después, llegué a la casa familiar por última vez. Un cartel de ejecución hipotecaria estaba clavado en el césped. Sus letras rojas destacaban contra los setos que había pagado a un equipo de jardinería durante casi una década. Siena estaba sentada sobre una caja de mudanza en medio del vestíbulo. Su abrigo de cachemir colgaba sobre sus hombros como algo que ya se había rendido. Extendió la mano al verme. Pidió un préstamo. Solo $10,000, dijo. Solo lo suficiente para meterse en un alquiler. La miré largo rato. ¿Recuerdas que estoy en bancarrota? No hago casos de caridad, le dije. Pasé junto a ella hacia la cocina. Mi madre estaba frente al fregadero, de espaldas, mirando una pared que antes mostraba su colección de porcelana fina. No se giró. No puedo creer que le hagas esto a tu propia sangre, dijo. No discutí. No expliqué la declaración, ni los 2 millones, ni nada. Simplemente metí la mano en un pequeño tarro de cerámica en la encimera y saqué lo único en esa casa que realmente me había pertenecido. El viejo reloj de plata de mi abuela, el que me dio cuando tenía 9 años y me dijo que el tiempo era lo único en la vida que nadie podía recuperar. Antes de irme, caminé al patio trasero. El perro de mi madre, Buster, un golden retriever de 12 años con el hocico gris y ojos nublados, estaba atado a la baranda del porche, gimiendo suavemente ante el caos. Sabía que Yvonne no había hecho planes para él. Era otro cabo suelto en una vida que se estaba desmantelando rápidamente. Lo desaté y lo llevé a mi coche, donde mi vecina, la señora Gabel, esperaba. Le entregué su manta y un cheque de $5,000, de una cuenta de negocios que ningún tribunal podría tocar, suficiente para cubrir su cuidado de por vida. Luego me senté al volante, ajusté el espejo y conduje lejos. Los documentos judiciales finales llegaron un martes por la mañana. 3 meses después, Yvonne fue sentenciada a 4 años en prisión estatal, una condena basada en la asunción fraudulenta de responsabilidades y el intento de fraude fiscal que había intentado cargar sobre mí. El tribunal ordenó restitución de $142,000 sin activos restantes. El banco se quedó con todo: el chalet, los vehículos, las joyas que le había dado por sus 50 cumpleaños. Siena evitó la prisión, pero le prohibieron ocupar cualquier cargo fiduciario durante 15 años. Su reputación profesional en finanzas terminó antes de comenzar. La última vez que supe, trabajaba en una tintorería a 3 pueblos de distancia, todavía diciendo que yo le había robado la vida. 3 meses después de la sentencia, recibí una carta en papel amarillo. La letra era apretada e irregular. Yvonne escribía para decir que la comida la enfermaba, y que como madre merecía una segunda oportunidad. Dijo que lo había hecho todo por la familia, para asegurar un futuro a sus hijas. La leí una vez, luego caminé a la trituradora, la pasé, y la vi convertirse en confeti. No sentí ira. No sentí esa presión ardiente en el pecho que me había acompañado gran parte de mi vida adulta. Sentí algo más silencioso y permanente. No sentí nada. Y nada, he aprendido, no es vacío. Es libertad. Escribo esto desde mi oficina, 60 pisos sobre la ciudad. El vidrio está frío contra mi mano y el horizonte se extiende en todas direcciones. Todas esas luces, todas esas personas moviéndose hacia cosas que creen que finalmente las harán sentirse suficientes. Yo solía ser una de ellas. Solía creer que si alcanzaba un hito más, transfería un pago más, aparecía una vez más, mi madre finalmente me vería como hija y no como depósito. Julian está al otro lado de la habitación revisando un contrato nuevo, el ceño fruncido de esa manera particular. Eso significa que encontró algo digno de cuestionar. Levanta la vista y me encuentra. Me guiña un ojo. 6 años. Y todavía hace lo mismo en mi pecho. Esa es mi familia. La persona que se sentó frente a mí en un diner a medianoche dibujando mapas de rutas en servilletas cuando lo único que tenía era una idea y $400. La persona que puso su mano sobre mi teléfono y me pidió confiar, porque él ya sabía lo que yo apenas comenzaba a sospechar. La sangre es un hecho biológico. No es un contrato moral. No le debes tu paz, tus ganancias ni tu alma a las personas que te criaron. Si han pasado toda tu vida tratando tu éxito como un recurso, no necesitan que los ayudes a destruirse, lo harán solos.
El momento en que decidieron que fotografiar un documento en mi cocina valía más que la relación que podríamos haber tenido, ellas mismas se arruinaron. Y finalmente, puedes irte. Puedes construir algo hermoso sin su permiso, sin su bendición y sin su presencia. Me llamo Elena. Tengo 10 millones en el banco, un esposo que siempre me ha visto con claridad, y el reloj de plata de mi abuela en la muñeca que marca el tiempo perfecto. Por primera vez en 34 años, voy a casa a una vida que es enteramente, inconfundiblemente, mía.